Ahí vamos a grabar. Bueno. Bien, buenas tardes a todos. Última clase del taller. ¿Sí? Vamos a intentar exprimirla para que quede claro el tema de la liquidación. ¿Alguna pregunta de los temas que estuvimos viendo antes? ¿De la liquidación final? Hasta la liquidación final procede para cualquier forma de extinción del vínculo laboral. Lo que vamos a ver hoy tiene que ver expresamente con la extinción del vínculo laboral como consecuencia de... El artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo habla de los despidos sin causa justificada. Dos cuestiones que tenemos que tener en cuenta aún antes de ponernos a ver las liquidaciones. Quien invoca la causa debe probarlo, ya sea en el despido con justa causa por parte del empleador o en el despido indirecto por parte del trabajador, ¿sí? Lo que nosotros les sugerimos durante todo este periodo, sobre todo de aislamiento y demás, y con tantos decretos de necesidad y urgencia que prohíben los despidos y además determinan indemnizaciones especiales, es que le pasaran la pelota al trabajador, ¿sí? Que sea el trabajador en que se coloque en situación de despido. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que hay una cierta creencia popular de que el trabajador nunca pierde los juicios laborales, si nosotros estamos bien plantados y tenemos convencimiento de que se hizo bien el intercambio, que es lo único que vale, va a ser probable que le cueste al trabajador justificar la causal de despido. A ver, nosotros tenemos el despido sin justa causa, que es el que genera indemnizaciones. Tenemos el despido rechazado, el despido con causa rechazada, que para el trabajador va a ser un despido incausado, y tenemos el despido indirecto. Y el despido indirecto es cuando ante una injuria laboral el trabajador se coloca en situación de despido. Tres situaciones que van a dar derecho hoy al trabajador a iniciar una acción judicial y que muy probablemente como consecuencia del beneficio de gratuidad, y me parece que los que estuvieron ayer en la clase del seminario habrán advertido que el criterio de Mar del Plata es sostener el beneficio de gratuidad, no va a haber ninguna objeción para el trabajador a que inicie una demanda laboral. En la práctica, el único límite que va a tener es la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que los estudios chicos cobran el bono y el IUS para iniciar la demanda, que no corresponde, pero lo cobran, y los estudios grandes sostienen también ese gasto a expensas del cobro de la cuota litis, ¿sí? Nosotros estamos haciendo un taller práctico, tenemos que hablar de la realidad, de lo que pasa. Hay estudios a los que le cobra al trabajador el bono del IUS, que no está ni bien ni mal, es de práctica, no corresponde, pero es lo que ocurre, porque uno dice, bueno, ¿por qué me voy a hacer cargo yo de ese gasto si después puede pasar cualquier cosa a lo largo del juicio? Y hay estudios que sostienen el pago del bono de IUS para cobrar eventualmente la cuota litis. Acá Pedro dice, ¿el intercambio es una mini demanda? No, el intercambio es la demanda. ¿Por qué? Porque si ustedes leen los apuntes que yo les mandé, la causa del despido es invariable, pero también es invariable la causa del despido indirecto. Y toda esa situación es la que me va a marcar la clase de hoy, que es qué cuestiones puedo solicitar indemnizatorias, qué cuestiones puedo solicitar a título de multa, cuáles van a prosperar y en qué concepto, ¿sí? Entonces, es fundamental el intercambio. No vamos a focalizar en el taller en el intercambio, pero tienen que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la causa van a prosperar ciertas indemnizaciones y ciertas no, y de acuerdo a la posición en la que estemos, vamos a poder hacer lugar a que prosperen o no las indemnizaciones. Las indemnizaciones son consecuencia de la ruptura de un vínculo laboral que se suponía ininterrumpible, ¿sí? El contrato de trabajo nace para que finalice con la muerte del trabajador o con la obtención del trabajador del beneficio jubilatorio. Situación que hoy, a partir de la modificación de la ley, no es obstáculo para que el trabajador continúe en actividad, ¿sí? Si voy muy rápido me avisan, o si algo no entienden. Entonces, el contrato de trabajo nace en principio con esta perspectiva, no tener finalización. Con una salvedad, hay ciertas modalidades de trabajo particulares a las que también se les generan indemnizaciones particulares que prevén una interrupción del vínculo laboral por voluntad del empleador o por consecuencia de la relación
anterior al fallecimiento o al beneficio jubilatorio. Ustedes saben que hoy tenemos modalidades de trabajo, contrato de trabajo a plazo fijo, con ciertos requisitos, contrato de trabajo eventual, que no es empresa de servicios eventuales, ¿sí? Contrato de trabajo eventual, y el contrato de trabajo de temporada, que es un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, no hay que confundirlo con ninguna otra modalidad particular, ¿sí? Pero, por ejemplo, el contrato de trabajo a plazo fijo y el contrato de trabajo eventual generan ciertas indemnizaciones especiales que las vamos a ver si la ruptura se produce en una situación particular, ¿sí? Bien, aclarado esto y aclarado lo fundamental del intercambio, porque es en el intercambio donde tienen que estar las condiciones para practicar esa liquidación, vamos a liquidar, ¿sí? Supongamos que ya practicamos la liquidación final o que el trabajador la percibió, nosotros vamos a tener 3 tipos de trabajadores, ¿sí? 3 tipos de trabajadores que nos van a marcar la pauta para liquidar. Vamos a tener un trabajador totalmente negro, vamos a tener un trabajador parcialmente registrado y vamos a tener un trabajador correctamente registrado. Quizás tengamos la idea de que el trabajador que genera derecho indemnizatorio es el trabajador en negro o el trabajador no registrado. ¿Por qué? Porque es la primera excusa a la que echamos mano para considerar despedido a un trabajador. Pero no es así, ¿sí? Un trabajador debidamente registrado puede ser despedido sin causa, con una causa que no es real, o incluso colocarse en situación de despido, ¿sí? Entonces, ante cualquiera de estas situaciones, nosotros tenemos que practicar una liquidación. ¿Por qué? Porque se produce el despido sin justa causa, el despido con causa justificada rechazada, o la colocación de despido indirecto, ¿sí? A los fines indemnizatorios, la ley equipara con relación al artículo 245 y a los artículos que prevén el preaviso e el integrativo, al despido indirecto y al despido sin justa causa, ¿sí? Despido indirecto cuando el trabajador se coloca en situación de despido. La ley los equipara. ¿Qué quiere decir esto? Que le corresponden las mismas indemnizaciones. Para el resto de las multas o indemnizaciones que vamos a ver, van a tener que cumplir con circunstancias particulares. Para artículo 245, indemnización por antigüedad, preaviso e integrativo del mes de despido de todos aquellos trabajadores que estén integrados en la ley de contrato de trabajo, va a ser igual la liquidación, ¿sí? Con el solo cumplimiento de la situación que dijimos al principio. Despido indirecto, despido sin justa causa o despido con causa negada o rechazada. Para ordenarnos, una vez que terminamos la liquidación final, lo primero que reclamamos es la indemnización por antigüedad. Cuidado, la indemnización por antigüedad va a prosperar siempre y cuando yo pruebe cualquiera de las 3 circunstancias que invoco. Si invoco el despido indirecto, la causal, la injuria, la va a tener que probar el trabajador. Si invoco el despido con causa rechazada, la causal la va a tener que probar el empleador. El despido sin justa causa se va a probar con la comunicación fehaciente de la interrupción del vínculo laboral. ¿Sí? ¿Y qué marca la indemnización del artículo 245? Marca lo que conocemos comúnmente como indemnización por antigüedad. ¿Sí? ¿Y qué vamos a tomar en la indemnización por antigüedad? Año laborado, año trabajado o fracción superior a los 3 meses. ¿Sí? Primer punto, trabajador temporario, que nos surge duda de cómo calcular la indemnización por antigüedad. Trabajador temporario se computa mes efectivamente trabajado, no la circunstancia temporal. Supongamos que trabajó en un trabajo temporario en Mar del Plata, la temporada diciembre 2019, diciembre 2020, diciembre 2021. No tiene 3 años de antigüedad. Tengo que sumar efectivamente con meses y con días la antigüedad efectiva que ese trabajador hubiera cumplido. Cuidado con esto.
porque es uno de los errores más comunes. Segundo error que se comete, hablamos de año calendario, año de antigüedad completo, es decir, entró el 1 de junio del 2019 al 1 de junio del 2020, tiene un año. O fracción superior a 3 meses. La fracción superior se computa una sola vez. Si tiene 1 año y 6 meses de antigüedad, no son 3 años de antigüedad, son 2, ¿sí? Por ahí les parece una pavada para los que están acostumbrados a practicar liquidaciones, pero cuando uno lee la ley, puede que se confunda, ¿sí? Bien. Eso en cuanto a determinar la cantidad de años que voy a tomar. Una cosa son los años de antigüedad, cuando tengo que calcular el adicional, y otra cosa son los años de antigüedad a los fines indemnizatorios. Yo, por práctica, suelo poner, cuando hago la liquidación, los datos que tomo para liquidar, fecha de ingreso, fecha de egreso, eso se tiene que hacer una hojita y después lo vuelcan en la demanda. Fecha de egreso, categoría profesional, remuneración percibida, remuneración debida y antigüedad a los fines indemnizatorios. ¿Por qué? Porque nuestro trabajador que va a tener 1 año y 3 meses de antigüedad, va a tener 1 año a los fines del cálculo del adicional por antigüedad, supongamos 1 año y 6 meses, para que no se confundan. 1 año a los fines del cálculo del adicional por antigüedad, y 2 años a los fines del cálculo de la indemnización del artículo 245. ¿Sí? ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque es importante que discriminemos esta situación, porque el adicional por antigüedad me va a marcar la remuneración base, ¿sí? Que yo tomo de cálculo. Todas las indemnizaciones que vamos a ver a partir de ahora, bien calculadas, tienen una remuneración base distinta. ¿Se entiende? Bien calculadas. ¿Por qué les digo esto? Porque en la práctica, todos lo hacemos. ¿Escuchan bien? Porque Claudia me dice que se escucha entrecortado, ¿sí? Todos lo hacemos con la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador. Eso es lo que se hace, hay que ser sincero. Pero también podemos encontrarnos con un abogado que quiera hacer las cosas bien, que es lo que vamos a aprender acá, o un abogado que tenga que impugnar la liquidación. Y dice, bueno, a ver, tiene 5 años de antigüedad, tomó la mejor remuneración, la multiplicó, ¿qué voy a decir? Hay que ver si esa remuneración base es la correcta, siempre tengo que impugnar la remuneración base, y tengo que ver el resto de las indemnizaciones si están calculadas conforme la remuneración a tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, artículo 245, indemnización por antigüedad, se calcula sobre la siguiente base. Mejor remuneración mensual, normal y habitual, percibida durante los 12 meses anteriores al distracto. Todo esto lo tienen en los apuntes, así que no se preocupen por anotarlo, no es necesario, ¿sí? Para que no se pierdan. Si lo quieren anotar, anoten, porque nos pasaba a todos en la facultad que igual anotábamos. Mejor remuneración mensual, normal y habitual, es decir, no se toman en cuenta los rubros no remuneratorios. Por ejemplo, si estuviéramos liquidando un empleado de comercio, no deberíamos tomar el adicional por manejo de dinero. No se toma los montos percibidos por las sumas del 223 bis, que se acuerdan que dijimos que eran no remunerativas. No se toman los periodos percibidos por licencia de maternidad, que no acumulan antigüedad y además no son remunerativos. Pedimos al trabajador, si estuviera en blanco, vamos a tener 3 situaciones, ¿sí? Trabajador en blanco, trabajador registrado parcialmente y trabajador no registrado. Vamos a lo más fácil, trabajador en blanco perfectamente registrado. Tomamos los últimos 12 recibos de sueldo y calculamos de esos el bruto más alto, porque también es importante que tengamos en cuenta qué remuneración. Bruto más alto, ¿sí? Porque se generan dudas si tomo el bruto o el neto. Bruto. Mejor remuneración mensual, normal, habitual de los últimos 12 meses. La circunstancia particular del trabajador que está parcialmente registrado. Muchas veces preguntan, y está bien porque nadie nació sabiendo, ¿qué remuneración tomo? Genera la duda. ¿Calculo con la real
calculo con la que debía percibir. Antes de llegar a la indemnización, yo reclamé en el punto inicial. Ahí llegó la mamá de Camila. Están viendo a ver quién de las dos aparece en cámara. Me encanta, me encanta. No sé si está Alejandro. Yo siempre pregunto por Alejandro, a ver, no sé si está. Que es otro hijo que viene al curso con el papá. Bueno, entonces, ¿qué remuneración tomo? La que debió haber percibido. No importa si estaba registrado o no, no importa si efectivamente se la pagaron o no. Yo llegué a la indemnización habiendo practicado la liquidación final. Y en la liquidación final, ¿se acuerdan que dijimos? Integro las horas extras, integro las comisiones, integro las diferencias salariales. ¿Cómo llego yo a la remuneración base? La remuneración base es la mejor remuneración mensual, normal y habitual, y habría que haberle agregado a la ley que tenía derecho a percibir el trabajador de acuerdo a su real relación laboral. ¿Sí? Se les empezó a cortar, el resto si escucha bien, quizás hay algún problema, bueno, me avisan por favor los que tienen la cámara prendida. ¿Se entiende entonces? Gracias Gonzalo que me dice que se escucha bien. Muy importante esto, yo tengo que construir esa mejor remuneración mensual normal y habitual. Para los que empezaron la clase, vieron al doctor Scheibenhofer que siempre nos aporta algo de la realidad y nos dijo, me voy a hacer un festín con esa liquidación. Bueno, yo noto que no les importa que el doctor Scheibenhofer se haga un festín. Seguramente no ustedes, pero la gran mayoría dicen, bueno, yo tiro. Total, la liquidación la presenta el tribunal. Chicos, acuérdense de esto que yo les digo. Uno, de a poquito, los primeros pasos, la doctora Fernández Casarini conmigo va a coincidir, Cintia también, se va haciendo un nombre. Y aunque ustedes no lo crean, dicen, ¿quién me va a conocer? Yo tengo 2 expedientes en el laboral, ¿quién se va a dar cuenta que soy yo? De a poquito uno se va haciendo conocido. No necesita tener un estudio con 70 millones de juicios laborales. Y no es la misma mirada del juicio, de la conciliación y del cliente. Si yo hice bien la liquidación, igual perdí el juicio porque no pude probar la causal de despido porque los testigos me fallaron, que si están acostumbrados a que yo liquide cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, tratemos de hacerlo lo mejor posible para sacarle trabajo al doctor Scheibenhofer y además para que nosotros podamos, en el caso de que estemos como empresa, en el caso en el que está él, poder decir, me voy a hacer un festín y que no seamos ninguno de los que hicimos el taller de liquidaciones. ¿Sí? Entonces, déjame pasar un aviso, a ver. No vas a pasar el teléfono del estudio porque antes les paso el mío. No, me estás quitando trabajo, pero no importa. No, a ver, me voy a hacer un festival en que me hizo un global de horas extras, me hizo un global de diferencia salarial. Ya está. Lo vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Y en el intercambio, rubros que pudieran corresponder, y generalizó también las multas y su biribiri, y cuando se da por despedir directamente, primero en la primera, dice que no lo dejan entrar, que le asignen tareas bajo procedimientos. En el otro taller, sí. Ah, perfecto. Por eso, pero la liquidación, muchacho, me tomó 3 días para impugnar liquidaciones. ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada cómo teníamos que reclamar las horas extras, cómo teníamos que reclamar el tema de las diferencias salariales? Bueno, de toda esa primera parte que yo me tomé un trabajo bárbaro, yo, ustedes, cualquiera que estuviera haciendo la liquidación, de toda esa primera parte surge la remuneración base. ¿Y qué voy a tomar la remuneración base? El mes completo, el mes en el que se calcularon las horas, o sea, si no me pagaron las horas extras, pregunto, si no me pagaron las horas extras, ¿los tomo la remuneración base? Sí, porque es un rubro adeudado, ¿sí? Si en realidad me tenían que pagar como administrativo C y yo soy administrativo D, ¿por qué liquido la mejor remuneración? Por administrativo D. Estoy hablando de la indemnización por antigüedad, ¿sí? Entonces yo tengo que construir y le tengo que mostrar al juez cómo construyo mi remuneración base. Por supuesto, chicos, que en esto va a ser más complejo cuando estoy hablando de un trabajador parcialmente registrado.
o un trabajador registrado que tenga algunas deficiencias. Porque en el trabajador en negro es una suma lisa y llana, ¿sí? Es más simple, tomo lo que se me da la gana, total, no voy a poder probar nada, vamos a estar... ¿Cómo se resuelve eso? En el trabajador en negro, cuando nosotros le ponemos en la carta documento, cuando estamos por el trabajador, remuneración adeudada 100.000 pesos, en realidad, ¿cómo va a resolver el juez si eso llega a sentencia? Va a tomar como base la remuneración que le corresponde al trabajador por la convención colectiva de trabajo, ¿sí? Por eso se acuerdan que al principio yo les dije, pongamos la categoría profesional y la convención. A ver, esto lo debe haber dicho, no sé si lo dijo Emilia en el seminario de conciliación o lo dijo ayer el doctor Novoa en el seminario, pero a mí me interesa aclarárselos porque es importante y tiene que ver con el ejercicio de la profesión. Cuando yo voy a discutir en una audiencia, ya sea en la parte conciliatoria o en la parte de vista de causa, la liquidación, seguramente me va a llamar el secretario del juzgado y me va a decir, mire doctora, nosotros vamos a tomar como base para conciliar un mes de la remuneración de convenio. Después usted va a tener que probar si tenía horas extras, si tenía comisiones, si tenía salario pactado, ¿sí? Hay una cierta presunción, entre comillas, de base del salario de convenio, ¿sí? Todo lo demás yo lo tengo que probar. Entonces, cuando yo le voy a decir a un cliente, y ojalá todos nos hubieran dicho esto cuando empezamos a ejercer la profesión, cuando el cliente me dice, ¿y vos qué opinás? ¿Es bueno o es malo el acuerdo? Nunca se va a quedar conforme, pero la forma de saber si es bueno o malo el acuerdo es esta. Como mínimo, nunca pueden acordar, por más necesitados que estemos del 20% de cuota litis, un mes de remuneración de convenio por cada año de antigüedad que yo pueda aprobar en la causa. ¿Sí? Esto como bonus track para negociar en cuanto a las liquidaciones. Eso es el piso, no deberíamos aceptar. ¿No coincidís conmigo, Cachi? Sí, coincido perfectamente, pero me parece espantoso, me da impresión. Soy cardíaco, acordate. ¿Qué cosa te da impresión? ¿Que arreglen por menos? No, está bien. Y generalmente los tribunales te dicen, nos vamos a arreglar por menos la antigüedad. Sí, o sea, ya te dicen la antigüedad, salvo que diga que trabajó 508 años y que pasó a mí, un pibe que había empezado, si le sacaba la cuenta, había empezado a trabajar a los 4 años. Pero generalmente te enchufan el 245 y el preaviso, pero no te salvás. No te salvás por eso. No, bueno, pero Bueno, para negociar ese es el piso. guardame después para el final, porque tengo una pregunta que es larga y compleja. No lo voy a hacer ahora. Bueno, tengo algunas preguntas en el chat, así no avanzamos. Si el trabajador tiene un recibo, en el recibo rubros como a cuenta de futuros aumentos es remunerativo, integra la remuneración. Y adicionales de convenio y los tiene asignados como los meses, pero no surge con claridad cuál es el porcentaje que calcula la empleadora para pagarlos. Tomamos el importe directamente que figura en el recibo y lo sumamos a la remuneración base. No, Roberto, no me hagas que sí. No. A ver, no sean vagos. Nosotros nos tenemos que transformar un poquito en contadores en esto. El derecho laboral tiene mucho del área contable. Ustedes tienen que investigar si le están pagando bien, porque en el error es donde nosotros vamos a cobrar más. Si no les interesa al trabajador, al menos que les interese su cuota litis. ¿Sí? Yo lo que tengo que ver es, si el rubro que le pusieron como no remunerativo, prospera como no remunerativo. El rubro a cuenta de futuros aumentos lo único que hace es un aumento adelantado encubierto, es decir, ese monto de cuenta de futuros aumentos funciona absorbiéndose cuando hay un aumento convencional o legal, ¿sí? Pero nada más, es un rubro remuneratorio. Y los adicionales de convenio deben calcularse de acuerdo a lo que prevea cada convención colectiva de trabajo. Entonces, Silvia dice que yo dije que ese rubro no entra como base. ¿Qué rubro, Silvia, decís que no entra como base? Aclarame porque la cuenta de futuros aumentos entra perfectamente como base porque es un rubro remuneratorio. Estaríamos calculando otra cosa que seguramente serían las horas extras, pero no en la indemnización porque además no vimos la base de la indemnización. En el caso de los adicionales de convenio, yo tengo que ver que esté bien calculado. ¿Y por qué les hago esta salvedad? Empresas viejas
van a ver en algún momento y se van a acordar de mí, liquidan empleados de comercio con una escala anterior, donde la antigüedad tenía monto fijo, no porcentaje. Es decir, un año de antigüedad eran 3 pesos con 25, 2 años de antigüedad eran 7 pesos y así. Y algunos años van a ver que el adicional por antigüedad no estaba calculado como porcentaje. ¿Sí? Ahí aclaró Silvia que me quería decir que había dicho mal. Mal, no. Calcula los adicionales, tenemos que corroborar, ¿sí? Que los adicionales estén bien calculados. Si están mal calculados... Pero, sí. te quiero preguntar, porque yo soy la de la pregunta, que en realidad no es un adicional de convenio, porque el convenio que se le aplica justamente es una persona que trabaja para una asociación sindical, se le aplica el convenio UTEDIC, pero el adicional que le pagan es el adicional no es del convenio UTEDIC, es de ATE, para quien le ponen adicional ATE y le ponen un importe, y va variando, no sé cómo le calculan, en algunos en base al básico me da un 50%, en otros 52%, por eso te digo, no es un adicional de convenio. ¿Pero qué adicional es? ¿Cómo? ¿A qué corresponde ese adicional? No sé, le ponen adicional ATE y le ponen un importe. Entonces no sé si sumárselo como a la remuneración base. ¿ATE como sigla? ATE como es la empleadora, ATE es la empleadora, adicional. ATE, la empleadora le carga un adicional porque se le antoja y todos los meses se lo pone. ATE O sea que es una... Asociación de Trabajadores del Estado. ¿O es una empresa? Ya sé, pero también tiene hoteles y justamente como propietaria de un hotel es empleadora. Entonces, en su rol de empleadora, cuando liquida le puso adicional ATE y le paga un importe a la trabajadora. Pero yo Entonces no... Espera. No quiere decir que suerte que no está Santiago de Pedro acá, que no me va a retar. No quiere decir que el sindicato esté liquidando bien, que los sindicatos no tengan trabajadores en negro, que los sindicatos... Sí, no, ya sé. Tiene un montón de irregularidades. Pero a ver, me voy a meter un poquito en algo que seguramente muchos no conocen y es importante, y para los que se notaron en el posgrado es una clase especial, imagínense lo importante que es, y yo me recibí con esta materia. Hay una cosa que se llama encuadre convencional. El encuadre convencional es qué convención colectiva de trabajo me encuadra, y de acuerdo a esa convención colectiva de trabajo yo tengo que fijar la escala salarial. Muy compleja en algunas actividades que le hemos charlado con Pedro. Muy complejo, no es fácil, no es una pavada, no es que ustedes no entiendan y sean burros. Es muy difícil. Ahora, de acuerdo a la ley de representantes y asociaciones sindicales, de acuerdo a la ley de asociaciones sindicales, mal que les pese a los camioneros, el empleador puede encuadrar o por actividad principal, soy hotelero, regulo de acuerdo a hotelero y gastronómico, o por actividad particular de la empresa, ¿sí? Los camioneros los tienen camioneros, las administrativas empleados de comercio, las mucamas en gastronómicos, ¿sí? Pero yo no puedo a un mismo trabajador pagarle el salario básico de UTGRA y el adicional de empleados de comercio. ¿Sí? No puedo. Algo ahí no está bien. Ahí hay un problema de encuadro. Entonces, está mal liquidado entonces. Claro, ahora entiendo, está mal el recibo. Sí, a ver, puede ocurrir, no lo sé porque no vi el recibo, se me ocurre, de acuerdo a lo que vos me decís, que lo que pasa es que lo encuadraron mal. Tiene un conflicto de encuadre, convencional. Situación bastante compleja, porque no solo vas a tener que probar que está mal encuadrado, sino que vas a tener que probar que eso es fácil, que la liquidación no es la correcta, ¿sí? Esperen que tengo voy a admitir a alguien que está afuera y voy a ver unas preguntas que tenía. A ver, había una de Pedro. Y no la puedo encontrar. Acá está. ¿Cómo pruebo las horas extras en una relación laboral en negro? Un ejemplo. La única forma de probar las horas extras en la relación laboral en negro es con testigos. Hoy, con la reaparición del teletrabajo, ¿sí? Vamos a tener muchas otras formas de probar las horas extras, como puede ser la remisión de mails o mensajes a una hora determinada, ¿sí? Siempre previendo el derecho a la desconexión, que va a ser una cuestión bastante difícil de probar, que el trabajador no se conectó por propia voluntad, sino que se conectó a pedido del empleador,
Pero bueno, eso ya es materia de otras clases. Pero, a ver, yo siempre digo esto, la vedette del reclamo laboral es el testigo. Hacer bien el intercambio y el testigo. Yo con el testigo pruebo que fui a trabajar y no me dejaron entrar. Yo con el testigo, si el testigo estuvo, pruebo cuánto cobré. Yo con el testigo acredito que estuve en un horario determinado en mi actividad laboral. ¿Sí? A ver, también hay que conocer muy bien la ley, porque la ley de jornada de trabajo le exige al empleador exhibir la jornada normal del trabajador y controlarla. Entonces, si no la exhibe y la controla, la extensión de la jornada se va a configurar de acuerdo a lo que el trabajador manifieste y pruebe. ¿Sí? No sé, Pedro, si quedó clara la respuesta. A ver, Carlos dice, tengo un trabajador, a ver, tenemos un trabajo con cada caso, ver de acuerdo a la actividad de la empresa, ver el convenio colectivo de trabajo y la escala salarial vigente. ¿Y en qué categoría? Ah, bueno, está diciendo cómo liquidar. Lo primero que tengo que tener a mano son los recibos de sueldo, porque estaba dando el ejemplo del trabajador en blanco, ¿sí? Y saber bien qué convención le aplica. Como dice Carlos, tengo que ver si le están pagando de acuerdo a la categoría todos los adicionales. Quizás estemos acostumbrados a ir al empleado negro, que ese, nada, le va todo. Pero en el empleado debidamente registrado, o el empleado debidamente registrado y que le falte algún adicional, tengo que analizarlo antes de mandar el primer telegrama apurada. Eliana dice, ¿forman parte de los futuros aumentos y los adicionales de la remuneración base? De la remuneración base que estamos estudiando, sí. Los adicionales que tengan carácter remunerativo de la remuneración base para el 245, sí. Lucho dice, ¿quién decide el encuadre? ¿Empleado o empleador? Si liquido conforme actividad principal del empleador o según las tareas. El encuadre lo elige el empleador, porque le da esa facultad la ley de asociaciones sindicales. Lamentablemente tenemos sindicatos más fuertes que otros que quiebran la voluntad del empleador a fuerza de presión, ¿sí? Porque también hay que ver la realidad. La ley es muy bonita, pero si no la podemos aplicar no nos sirve. Carlos dice que es muy difícil probar las horas extras. Sí, no es, a ver, a veces se engrosa demasiado el tema de las horas extras. Si las horas extras son claras y están bien discriminadas en la demanda y logramos justificarlo con una realidad de la relación laboral, se prueban. Si las inventamos, lógicamente que no las vamos a poder probar. Evangelina dice, ¿cómo se puede desacreditar el testigo inventado? Ahí déjame meter un bocadillo. Sí, ¿Puedo? cortito. Ayer no lo quise decir porque, bueno, estaba el magistrado, pero yo con un magistrado /A, no importa el género, me peleé durante muchísimos años porque siempre me decía que yo hostigaba mucho a los testigos. Para los que son nuevos o están incursionando recién en lo laboral es mucho más descontracturado. Interroguen al testigo a cara de perro. Yo soy de repreguntar y de repreguntar, porque en algún momento se va a pisar si está inventando, porque si vos presenciaste un acto, te lo pregunta dentro de 20 años, vas a contar lo mismo. Si te aprendiste el versito, a la media hora te lo olvidaste. Es más fácil contar una verdad porque siempre es un hecho. Yo Mira, los digo, pero hasta que me para el tribunal, les doy madera, pero sin asco. No, igual chicos, yo les voy a decir una cosa de la realidad. Uno de los primeros juicios que yo tuve laborales fue una empleada doméstica. Tribunal de Trabajo 3. No lo integraba el doctor Novoa, estaba todavía el doctor Pedroche, que los más jóvenes, seguramente muchos de los que estén acá, no lo van a conocer. Empleada doméstica, juicio laboral, no estaba registrada. Empleadora declara en el juicio de familia, todavía eran tribunales, que era su empleadora. Testigos declaran a favor. Sentencia, rechazo de demanda. ¿Por qué? Porque los jueces consideraron que los testigos eran demasiado favorables a la actora. O sea, fíjense la importancia de los testigos y, como dice Cachi, a veces no es tan fácil que el testigo preparado vaya y mienta. Lo que sí es cierto que el mejor testigo es el que más puede meter la pata en general. Porque el testigo, permíteme ver, con el testigo cuando vos le decís, sí, yo voy a decir,
Cuando el testigo no se imagina la sala de audiencia, cuando está sentado en la sillita, tiene el tribunal arriba, dice 48 veces huehue para decir buen día. Empieza a mirar para los 4 costados, se quiere ir. El testigo se quiere ir. Bien, Porque sigo con la tiene miedo. que se nos corta la clase. Si no. Bien, ¿puedo liquidar a algunos empleados según una convención y a otros otras? Sí, perfectamente, porque yo puedo distribuir el personal de acuerdo a la actividad. No necesariamente tengo que hacerlo a la actividad principal. Puedo elegir a la actividad principal de la empresa o a la actividad de cada trabajador. Bueno, no. Silvia hace un comentario con relación a las horas extras, que ya lo vimos en la clase pasada, si no, no vamos a poder avanzar. Bien, seguimos con la indemnización por antigüedad. Entonces, un mes de la mejor remuneración normal y habitual que le correspondía percibir al trabajador, y hago esta aclaración porque tienen que tener en cuenta que tomamos como base, multiplicada por año de antigüedad o fracción superior a 3 meses. La fracción superior la tomo una sola vez, ¿sí? Cuestiones que vamos a pasar rapidito que son de estudio y no de liquidación. ¿Qué pasa con el tope indemnizatorio? Antes la ley marcaba como base que no se podían percibir menos de dos remuneraciones como base, ahora lo tomó en una, bastante absurdo tomarlo como piso, porque lógicamente que si tengo menos de un año de antigüedad no puedo percibir la indemnización, porque tengo el preaviso discutido, pero tengan en cuenta eso, el piso, el mínimo, no sirve de nada. Hay algunas cuestiones a tener en cuenta que es cuando tenemos o bien relaciones laborales reales de sujetos que perciben una remuneración elevada, como puede ser un cargo gerencial, o cuando arbitrariamente tomamos inventada una remuneración exacerbada o exagerada, ¿sí? Que es el tope de la indemnización que prevé que no se puede exceder el tope salarial, ¿sí? Que es la suma de los 3 mayores salarios del convenio. Cada convenio colectivo de trabajo publica en su escala salarial el tope, cada sindicato año a año va marcando el tope indemnizatorio. Hay algunos fallos, y ustedes tienen en los apuntes de cómo se aplica ese tope por porcentaje y demás, que en general no nos pasa, así que no se preocupen. Si tienen un cargo gerencial, sí vayan a ver los fallos y las interpretaciones con relación al tope. Pero en general los trabajadores que manejamos no pasan nunca al tope, ¿sí? Otra cuestión a tener en cuenta una vez que calculo la indemnización por antigüedad, promedio de salario de convenio. El promedio de los 3 mayores salarios de convenio. Por ahí no se entendió. De las 3 categorías mayores de convenio. Lo que tienen que tener en cuenta es que a la indemnización por antigüedad se le suma lo que se llama adicional del sueldo anual complementario, ¿sí? Los adicionales del sueldo anual complementario se suman a la indemnización del 245. Entonces, mejor remuneración mensual normal y habitual debida al trabajador durante los últimos 12 meses anteriores al distracto, multiplicado por cada año de antigüedad o fracción mayor a 3 meses, más el 8,33% en concepto de SAC. ¿Cómo se llama ese rubro? Incidencia de SAC. Vamos a ver muchos rubros que tienen incidencia de SAC, ¿sí? Ya ha dicho la jurisprudencia que procede la incidencia de SAC en el rubro 245. Tenemos jurisprudencia en contra que considera que no procede. Les soy sincera, a mí me parece un disparate que se calcule la indemnización de SAC sobre la indemnización por antigüedad, porque no estoy pagando periodo que el trabajador hubiera percibido y no percibió por mi voluntad interruptiva. Pero es una opinión mía que, como no soy juez, nunca va a poder tener eficacia en las sentencias judiciales. Pero yo no le encuentro la aplicación práctica a calcular incidencia de SAC sobre la indemnización por antigüedad. Sobre el resto de los rubros me parece que prospera perfecto. Sobre el preaviso me parece que prospera perfecto, sobre el integrativo también. Sobre el 245, la verdad es que yo, que hago trabajador, que reclamo la incidencia del SAC, para mí no tiene aplicación práctica. Si me decís cuál es el justificativo, yo no se lo encontré. Cintia, ¿vos querías decir algo? ¿Levantaste? ¿No? Bien. Si alguno considera que está justificada la incidencia de SAC, me encantaría, porque me sacaría... Yo sigo discutiendo.
yo sigo discutiendo la licencia de saque en las vacaciones, nunca me dan pelota. No, pero ahí no coincido, Cacho. Ahí ya te dije que no coincidía. Estás muteada, Cintia, estás silenciada. Yo no la escucho, Cintia. ¿Ustedes la escuchan? Cintia, no te escuchamos. Pero no tiene el micrófono activado. No, a ver, nos va a escribir. Parecemos locos, chicos, en estas clases. No se escucha. Bueno, no. Bueno, cualquier cosa se escribe. Bien, ¿se entiende entonces el 245? Este 245 se va a aplicar también a la colocación del trabajador en situación de despido, es decir, cuando el trabajador hace uso de la facultad de colocarse en despido indirecto, ¿sí? Segundo rubro que vamos a analizar, y acá vamos a ver algo en donde nos podemos parar cuando somos empleadora, es el preaviso, ¿sí? El preaviso es un plazo que la ley otorga al trabajador en una situación normal de extinción del vínculo para, o sea, todo tiene una justificación legal, aunque a nosotros no nos interese, ¿sí? Y una justificación teórica. El preaviso es un plazo que el empleador otorga al trabajador para que busque trabajo a sabiendas de que lo va a perder. Como el contrato de trabajo se inicia para finalizar por la muerte o por la obtención del beneficio jubilatorio, si yo intempestivamente lo interrumpo, ¿sí? Lo extingo, básicamente, el trabajador tiene que tener derecho a buscar otra actividad laboral, en un país normal, donde en el plazo de preaviso podría conseguirlo. Pero bueno, la ley de contrato de trabajo, que es viejita, el doctor Centeno pensó que se iba a poder conseguir trabajo en el periodo de preaviso y lo fija, ¿sí? Lo fija por un periodo de tiempo determinado. ¿Qué periodo de tiempo, que es lo primero que tengo que tener en cuenta? Se paga la indemnización sustitutiva de preaviso porque no se otorgó. En el periodo de prueba, que es la única indemnización que prospera en periodo de prueba registrada, por un lapso de 15 días. ¿Sí? De un día de antigüedad del trabajador hasta el cumplimiento de los 3 meses, 15 días. En el resto de las relaciones laborales donde el periodo de preaviso no se hubiera otorgado, que es este plazo para que el trabajador se haga la idea de que se va a extinguir el vínculo y busque trabajo, porque además le vamos a dar 1 hora para que salga a buscar trabajo, se paga 1 mes de indemnización sustitutiva de preaviso hasta los 5 años de antigüedad, es decir, fracción superior a 3 meses y hasta 5 años de antigüedad, y de 2 meses, desde 5 años y 1 día, cualquiera fuera el cúmulo de antigüedad superior. ¿Sí? 15 días en el periodo de prueba, debidamente registrado, 1 mes hasta 5 años de antigüedad y fracción superior a 3 meses, y 2 meses en el caso de que sea mayor la antigüedad a 5 años y 1 día. ¿Sí? Acá tengo que ver la remuneración base. ¿Qué hacemos en la práctica? Todos, y algunos si lo hace como corresponde, lo aplaudimos y dígalo, tomamos la remuneración del 245. Es un error. Ténganlo en cuenta cuando están como empleadores sobre todo. El preaviso debe calcularse sobre la base del promedio de las últimas 12 remuneraciones percibidas. No sobre la mejor, no sobre la última como las vacaciones, sino sobre la base del promedio de las últimas 12 remuneraciones percibidas. Entonces me anoto un puntito como empleador para impugnar el preaviso. ¿Sí? El preaviso no es una indemnización, como todas las que vamos a ver, como multas e indemnizaciones, no remunerativo, no va a generar obligación del pago de aportes y contribuciones, y es una indemnización que genera incidencia de SAC. Y acá sí está justificado, porque si yo le hubiera dado al trabajador ese periodo de preaviso, el trabajador hubiera tenido la posibilidad de acumular días de SAC.
¿Sí? ¿Se entiende? Entonces tengan en cuenta eso, tengan en cuenta eso. Carlos me pregunta si vamos a hablar del fallo Bisotti. No, la verdad que no, Carlos, después si quieren se los mando, porque esto es más que nada un taller práctico, ¿sí? No vemos mucha jurisprudencia, eso después se ponen a estudiarlo ustedes, que tiene que ver con el tope indemnizatorio del 245, ¿sí? No es que no se los quiera dar, pero nos llevaría una clase, la verdad. Perdón, pero así no dejamos de ver las indemnizaciones. En el posgrado tienen un módulo de jurisprudencia que va a estar muy interesante para los que lo van a hacer. Me parece que es de lo mejorcito que tuvimos este posgrado que se va a hacer. A ver, Jennifer dice, ¿se calcula sobre el promedio de los últimos meses de remuneración percibida realmente o sobre la que debió percibir el preaviso? Siempre. Siempre, grábenselo a fuego, las indemnizaciones son sobre lo que debió percibir. Acordate, Jennifer, que yo hice una crítica del 245 y dije, habla de la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador. Debería aclarar que el trabajador debió percibir, ¿sí? Siempre sobre la que debió percibir, y esto es una duda que tienen muchos, Jennifer, no solo vos. No tomen el recibo de sueldo. Tomen todo lo que lo reclamaron arriba. Es un trabajo hacer la indemnización, no es fácil, ¿sí? Tomen sobre lo que le reclamaron arriba. A ver, esto no debería decirlo, en general se toma la mejor y después el tribunal calcula, ¿sí? Y ni siquiera se toma tanto trabajo, sobre todo en el trabajador en negro. Pero lo importante es que sepamos hacerlo bien y cuando tengamos la posibilidad de impugnar, impugnemos con autoridad, ¿sí? No va a ser una gran diferencia, pero todo va sumando, ¿sí? Si puedo impugnar algunos rubros, me posiciono mejor a la hora de conciliar. Como decíamos, la indemnización sustitutiva de preaviso lleva incidencia de SAC, también 8,33%. Todas las incidencias de SAC son el 8,33% sobre los rubros reclamados. ¿Y qué cuestión tengo que tener en cuenta? El preaviso comienza a correr el primer día hábil del mes siguiente a la comunicación del distracto. Distracto que opera por despido indirecto, distracto que opera por despido sin justa causa, o distracto que opera por despido con causa justificada. ¿Sí? Con causa impugnada. Entonces, si a mí me despidieron el día 15 del mes, el preaviso comienza a correr el 1 de septiembre, ¿sí? Mucho cuidado, que lo hemos visto en clases anteriores, cuando remiten las comunicaciones de despido. ¿Por qué? Porque si la comunicación de despido la mandé el 30 del mes y al trabajador le llegó el 2 de septiembre, la fecha de distracto es 2 de septiembre, no la fecha de emisión de la comunicación, sino la fecha de recepción. La única fecha de emisión que se toma es la que el trabajador comunica la extinción del vínculo. El trabajador en su telegrama va a decir, extinguido el vínculo laboral a partir del día de la fecha, y el día de la fecha es el sello del correo. ¿Sí? Pero entonces el preaviso comienza a correr a partir del primer día hábil siguiente a la comunicación del distracto. ¿Y qué me genera esto? Un bache. ¿Un bache entre qué? Entre los días trabajados y el preaviso. ¿Y qué pasa con esos días? La ley sanciona al empleador con un pago que se llama integrativo del mes de despido, ¿sí? Integro los días entre la extinción del vínculo y el comienzo del preaviso. ¿Se entiende? Entonces, si a mí me despidieron el día 15 del mes, tengo 14 días trabajados, que los incorporé en la liquidación final, y 16 días en concepto de integrativo del mes de despido, ¿sí? ¿Cómo calculo el integrativo del mes de despido? De acuerdo al mismo valor que calculé los días trabajados en la liquidación final, con incidencia de SAC, ¿sí? Hay quienes calculan todo el periodo de SAC completo incluyendo el integrativo. A mí me parece más prolijo incluirle la incidencia de SAC en el integrativo, ¿sí? Hasta acá, el trabajador debidamente registrado, ¿sí? El que no tiene ningún problema. Hasta acá va a ser lo que va a poder percibir. Situaciones especiales que puede prosperar en un trabajador perfectamente registrado y que por algún motivo se consideró despedido, que no tienen que ver con su registración laboral. 3 situaciones a tener en cuenta.
¿sí? Despido como consecuencia de la falta de integración de los aportes. El empleador es un agente de retención, retiene los aportes del trabajador e integra las contribuciones patronales, es decir, a mí me pagan el sueldo, yo debía percibir 1.000 y me descuentan los aportes correspondientes al 11% de jubilación, al 3% de obra social y ANSAL y al 2% de sindicato, de aporte sindical, ¿sí? Entonces tengo 11 más 3 más 2, ¿sí? 16% de aporte del trabajador, ¿sí? Si no hice mal la cuenta. Ese 16% que el empleador retiene es un 16% que el empleador lo tiene y está obligado a integrarlo. No es simultáneamente con el pago de los saberes, sino que va a tener que ver con la presentación de su famoso 931 en AFIP, con la fecha que le corresponda de acuerdo al último dígito de su número de quit. No es simultáneo, es decir, ustedes hoy en mis aportes en la página de AFIP o en la página de ANSES van a poder ver recién los aportes correspondientes al mes pasado, si estuvieran debidamente integrados. No van a ver los aportes, y es más, es probable que vean hasta junio recién. Puede que los de julio todavía no estén procesados y no van a ver los de agosto porque todavía no se devengó el mes, ¿sí? Bien. Entonces, esa obligación, esa carga para el empleador, además de las cuestiones fiscales, que después venga la FIP y la reclame, que ya es un tema de la justicia federal, puede darle al trabajador el derecho a colocarse en situación de despido, ¿sí? Para mí es de alguna manera solo esa causal un poco intempestiva, sobre todo en este momento, pero la suelen utilizar. Es decir, le exigen al empleador, porque vieron en la página de ANSES o en la página de AFIP, que le acredite el cumplimiento del pago de los aportes. Y ante esa situación que el empleador no puede justificar, indemnización del artículo 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que es tremenda, tremenda, es una multa que prevé que en el caso de que el empleador retenga los aportes, independientemente de las sanciones o multas administrativas que le pudieran corresponder, independientemente de la exigencia de que esos aportes se integren, le va a deber al trabajador desde la fecha de extinción del vínculo laboral, no desde la intimación, no desde que debe los aportes, sino desde la fecha de la extinción del vínculo laboral. Fíjense que en este caso va a prosperar solo si se extingue el vínculo laboral, un mes de remuneración hasta la debida integración de los aportes. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros practicamos la liquidación, podemos hacer varias cosas. Podemos hacer una liquidación estimada, porque no tenemos certeza de cuándo va a integrar el empleador esa suma, haciendo la reserva de que deberá ampliarse, siempre con esta salvedad que no la veo muchas veces, que deberá ampliarse hasta la efectiva integración de los aportes por el empleador o en su defecto a los fines liquidatorios hasta la sentencia, ¿sí? Que no sabemos cuándo va a ocurrir, con lo cual podemos tomar como base 12 meses y hacer la reserva de la futura ampliación. ¿Se entiende? Estamos hablando de otro rubro, 132 bis, empleador registrado, que no se le integran los aportes. Tienen que estar integrados los aportes. Claudia pregunta, ¿qué pasa si se adhiere a la moratoria? No están integrados, no corta la multa. Integración parcial, integración en moratoria no es tenida en cuenta como eximente. Los aportes deben ser integrados. Si usted se gastó la plata, señor empleador, y la va a pagar de a poquito, es su problema, no el del trabajador. El trabajador tiene que tener sus aportes integrados porque se los descontaron. Yo decido a quién le presto plata y yo decido cuándo me la devuelve. Los aportes no se los presto al empleador. Los aportes él me los retiene, yo no tengo la posibilidad de quedármelos y el trabajador tiene este derecho del 132 bis. No es una multa retroactiva, no opera como la 24013, no va hacia atrás, ¿sí? Bárbara, aclárame si pasaron 2 años con relación a qué.
Carlos, no se aplica para el trabajador no registrado porque no hubo retención de aportes, aclara. Por supuesto, por eso yo les aclaré. Estamos hablando de trabajador registrado, ¿sí? Trabajador registrado, en un trabajador registrado que no tiene nada mal, ¿sí? ¿Se acuerdan que empecé la charla diciendo eso? Trabajador registrado que no tiene nada mal, en ese caso, lo único que vamos a poder prever es la existencia de la multa del 132 bis. Tengo una clienta que quiso jubilarse y se encuentra con que no tiene aporte. Sí, muy comúnmente. Pasaron 2 años del distracto. A ver, chicos, la prescripción opera exactamente igual para todos. Tenés los 6 meses de ventaja del Código Civil para la intimación de paro. Terminá el taller y salí corriendo a hacer la intimación. Pero a ver, no vas a poder intimarle el 132 bis porque el 132 bis se lo tengo que intimar antes de la extinción del vínculo laboral, ¿sí? Cumplimientos de requisitos, chicos. 132 bis para que procedes. Trabajador registrado, intimación anterior al distracto, ¿sí? ¿Estamos? Anterior o simultánea. De todas formas, podrías plantearlo, que prospere la indemnización porque no están integrados los aportes, pero el artículo es claro. Jugá con los 6 meses de la prescripción del Código Civil. Bien, reitero, aportes retenidos, lo que el trabajador se quedó, lo que el empleador se quedó del trabajador, ¿sí? Segunda posibilidad que tiene nuestro trabajador perfectamente registrado, artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué prevé el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo? La integración de 3 instrumentos, que ustedes lo tienen en el apunte. No es solamente la vieja y querida certificación de haberes y servicios. Tiene que estar la integración de aportes y la calificación profesional. Son 3 documentos, ¿sí? Certificado de calificación profesional, imputación de aportes, certificación de haberes y servicios. Si eso no se otorgara, ¿y cómo prospera para que esa indemnización se pueda reclamar? Tengo que haber esperado 30 días del distracto, porque intiman mal, esto ténganlo en cuenta, tienen que haber pasado 30 días del distracto y recién a los 30 días puedo intimar por 48 horas para que el empleador entregue esa documentación. No aclaren mucho que quieren, hablen de la documentación del artículo 80 cuando son trabajadores, porque de esa manera hacemos incurrir en un error al empleador, que no todos están actualizados, que son 3 los instrumentos que componen el artículo 80. ¿Sí? El artículo 80 es el equivalente a la última remuneración percibida por el trabajador, en este caso hablo de percibida porque es un trabajador en blanco, sin problemas de registración laboral, por 3. ¿Sí? A ver, Patricia dice, tenía descontados aportes de casi 10 años no depositados, empresa muy conocida, hotelera, me fui a ANSES con la certificación de servicios y remuneraciones. Sí, a ver, esto es muy común, chicos, muy común. De hecho, yo estimo que la mayoría de las empresas hoy en día lo primero que dejan de pagar son los aportes, sobre todo con tantas moratorias dando vuelta. Por eso es importante... Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, siempre te escuchamos. Upa. Hay algo que no entiendo, porque tuve una discusión con un estudio contable. Cuando yo le digo, dame la certificación de la integración de los aportes, me dice, está en el certificado del artículo 80 cuando dice pago, no pago, pago, no pago. Bueno, es que ¿sabés cuál es el error? Hoy estuve discutiendo eso. No, a ver, los contadores no saben nada. El artículo 80, los contadores, numerito, la ley es nuestra, ¿sí? El artículo 80 tuvo una modificación. ¿Vieron cuando yo les digo, chicos, a ver, a mí me encanta contestarles las preguntas, ustedes saben que yo estoy todo el tiempo contestándoles, pero llega un punto en el que nosotros tenemos un chat paralelo con el doctor Scheibenhofer que decimos, hasta acá llegó. Hasta acá llegó la respuesta. Los libros no muerden a nadie, la ley no muerde a nadie. Yo les puedo contestar, pero entre lo que ustedes preguntan, lo que yo les contesto hay un abismo. Porque yo puedo no estar entendiéndolos. Yo o cualquiera de los que les contesta lo que ustedes preguntan. El artículo 80 se modifica
En los hermosos apuntes que yo con tanto amor les preparé está la modificación. Y la última modificación del artículo 80 prevé que no completa la integración de la documentación laboral la certificación de haberes y servicios. Los más grandes, Cintia, Cachi, Roberto, Pedro, que son los que veo, Charlie, ahí la doctora Casarini que me saluda, los más grandes recordarán que cuando teníamos que pedirle a la empresa la certificación de haberes y servicios nos decían: te confecciono los últimos 10 años, que era la obligatoriedad, y era una confección manual. Me querían matar porque los corríamos para que nos hagan la certificación de haberes y servicios. Sí. La certificación de haberes y servicios manual, después iban a ANSES y se encontraban con que los aportes no estaban integrados. ¿Sí? Hoy la certificación de haberes y servicios se confecciona electrónicamente, no por la pandemia, desde hace varios años, y solo ANSES certifica los haberes y servicios debidamente integrados. ¿Sí? Exacto, Carlos. Carlos también se ve que es de los nuestros. El formulario 6.2. ¿Sí? Sí. Entonces, no quiero complicarlos con tantos numeritos, pero la idea es importante que la tengan. Hoy, la certificación de haberes y servicios que emite ANSES es uno de los tres documentos que integran la obligación del artículo 80. Uno de los tres, ¿sí? El otro es la certificación de aportes, que también la emite ANSES. Y el tercero es un documento de emisión directa del empleador, donde yo tengo que calificarlo profesionalmente. No ponerle un 10, un 8, un 9, sino con hoja membretada y firma del representante de la empresa, indicar qué actividad laboral y qué cursos de capacitación profesional realizó el trabajador. Algo tan sencillo que no lo cumple. Sí, perdón, Cachi. Lo que antes llamábamos el certificado de trabajo. Exacto. ¿Sí? El famoso certificado de trabajo, con la particularidad de que se le agrega a la ley por esta modalidad conceptual que es la calificación profesional. ¿Sí? ¿Sí? Hay toda una moda de conceptualización de términos. La calificación profesional viene de la formación profesional, que es un nivel educativo relativamente nuevo y que tiene que ver con la calificación que se le da al trabajador independientemente del título, sino de la idoneidad. En este nuevo régimen educativo vale más la idoneidad que el título, ¿sí? ¿Se acuerdan que tuvimos una época, no sé si seguirá esto en vigencia, que no tenían que tener el secundario para ingresar a la universidad, se acreditaban conceptos básicos? ¿Sí? No, realmente no lo sé si sigue vigente. Pero fue un plan durante muchos años que desalentaba bastante a los chicos a estudiar, ¿sí? Pero es importante porque la mayoría lo hace mal, ¿sí? Y cuando a mí me preguntan, bueno, ¿le consigno la certificación de servicios? Mira, si vos estás seguro de que no tenés nada mal en la certificación de servicios, consignarla. Si no es inoficioso, ¿por qué? Porque la multa no prospera si al momento de contestar la demanda yo acompaño los tres instrumentos y los tres instrumentos están bien acreditados y el empleado no acredita perjuicio. Hay jurisprudencia que dice eso. No Mar del Plata, que prospera siempre, ¿sí? Pero si hay algo por ejemplo, si el trabajador tiene una fecha de ingreso diferente a la que está consignada, una remuneración diferente, o no lo integro con los tres documentos, no tiene sentido que lo consigne. Es inoficiosa la consignación, ¿sí? Ahí Cachi está mostrando una certificación de servicios. Pero bueno, eso sí tienen que saberlo los contadores. Eso no nos pueden discutir los contadores. A nosotros los contadores nos tienen que dar dos documentos de los tres. La certificación de haberes y servicios y la imputación de aportes, ¿sí? La justificación de los aportes. El certificado de trabajo, de buena voluntad y colaboradores que somos, se lo podemos confeccionar nosotros a los empleadores, ¿sí? Es simplemente, no tiene más formalidad que cumplir con la calificación profesional, ¿sí? Todo esto que estamos diciendo igual está en los apuntes por si a alguno no le queda demasiado claro, se olvida en la práctica. Como estrategia, cuando somos empleados, reclamémosle directamente el 80, ¿sí? No hace falta que le póngame las tres cosas, no le advirtamos que se va a equivocar. ¿Está bien?
Entonces, en un trabajador bien registrado, que no tengo más que reclamar, que se colocó en situación de despido por alguna situación como puede ser la falta de asignación de tareas, por ejemplo, o alguna situación de violencia de género, de las que estamos viendo tan de moda, esto es lo que puedo reclamar. Entonces, liquidación final, 245, preaviso integrativo, 132 bis, o en su defecto 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, que me va a prosperar en todos los demás, ¿sí? Pero vamos yendo de la hipótesis de mínima a la hipótesis de máxima. Dos situaciones particulares a tener en cuenta, que son tres en realidad. Multas siderales, tremendas, y en las que yo les pido que tengan mayor cuidado que en el trabajador en negro. El trabajador en negro, el trabajador mal registrado, es un trabajador previsible, es decir, yo sé que está mal, yo sé que en algún momento me va a tener una consecuencia, y como empresario asumo el riesgo de la consecuencia, con previsibilidad o no, ¿sí? Cintia, te silencio el solo efecto del ruido, nada más. Cuando vos quieras te sacás el muteado. Hay tres situaciones que al empleador le generan una cierta conflictividad, vamos a hacer un paréntesis acá, y que pueden hacer que en un enojo o en algún mal asesoramiento cometa el error de enfrentarse a estas tres indemnizaciones siderales, que no tienen que ver con una injuria laboral, sino con una situación particular. Y son la indemnización por matrimonio, la indemnización por embarazo o paternidad, y la indemnización del representante sindical, ¿sí? Estas situaciones que generan cierta rispidez y que en pos, y en esto permítanme la licencia, en pos del antecedente legislativo que estamos viviendo, creo que lo que va a llevar es a desalentar tomar mujeres en las actividades laborales. Realmente leí una noticia que no quiero confirmarles que sea cierta, pero un posible proyecto de imposición de cupo femenino en las sociedades, que me pareció un disparate, chicas, perdónenme, pero cuanto más queremos imponer el cupo femenino, me parece que lo que hacemos es retraer la posibilidad de trabajo para las mujeres. Hubo una resolución durante la pandemia que preveía que las madres que hacían teletrabajo con hijos menores de 6 años no podían hacer teletrabajo más. Es decir, yo trabajaba en mi casa antes de la pandemia, vino la pandemia, tengo un hijo menor de 6 años, no trabajo más. Como si estuviera en aislamiento social preventivo obligatorio. Y si tenía entre 6 y 12, yo decidía en qué horario trabajar. Por supuesto que la echaron para atrás, porque era desalentar el empleo en un momento en donde está bastante difícil. Ahora, el tema del matrimonio se asocia a la futura maternidad, y el tema de maternidad se asocia a las ausencias, ¿sí? A tener que cubrir un puesto de trabajo durante la ausencia de la maternidad. A ver, el periodo de licencia por maternidad lo cubre el ANSES con una prestación, ¿sí? Con una asignación familiar. Pero ¿qué sucede? Se presume que la mujer se va a ausentar mucho más que el hombre ante cualquier situación extraordinaria que suceda con su hijo, ¿sí? Que se enferme, que tenga el acto del colegio, en la depresión posparto, alguna complicación en el embarazo. Hay una realidad, chicos, tenemos que ponernos de un lado y del otro de la vereda. Yo he visto mujeres que con el certificado de embarazo, 45 días de la fecha de gestación, notifican el embarazo, y al día 46 notifican la posibilidad de aborto espontáneo y la necesidad de licencia, y no vuelve más. Hay una realidad. Y eso le genera al empleador, nos tenemos que poner de un lado y del otro, y eso le genera al empleador 12 meses del pago de la remuneración a la trabajadora, descontemos los tres meses que se pagaría la asignación familiar, pero son mínimo 9 meses en los cuales el empleador va a tener que pagar una remuneración a la trabajadora que además va a tener que compensarle con quien cubra su puesto de trabajo, ¿sí? Entonces, para desalentar a que el empleador tome una decisión desafortunada, que no solo va a generar el pago del 245 y todo lo demás, se prevé la indemnización por maternidad, y misma fundamentación tiene la indemnización por matrimonio. Desalentar
este análisis prejuicioso de que las mujeres faltamos cuando quedamos embarazadas, ¿sí? Desde mi experiencia personal, yo tuve a mi hija en jueves, el lunes estaba trabajando, porque estaba contratada en el Estado y no tenía licencia. Pero he visto también mucha gente que, les vuelvo a repetir, al día 46 se toma la licencia por maternidad. 7 meses y medio antes y 7 meses y medio después de la fecha probable de parto, que la fija un médico obstetra, hay prohibición de despido, ¿sí? Y esa prohibición de despido es de los derechos más irrenunciables que existen en el reclamo laboral. Esa prohibición de despido que rige para el matrimonio es irrenunciable y es el equivalente a 13 meses de la mejor remuneración, chicos. Un disparate. 13 meses, independientemente de la antigüedad que tenga la trabajadora. Estamos hablando de 13 meses. ¿Por qué 13 y no 12? ¿Por qué dice un año? Porque incluye el sueldo anual complementario, las 2 cuotas de SAC de ese periodo, ¿sí? La del representante sindical, que muchos habrán escuchado que es bastante similar a la prohibición de despido y a la recalificación. Nosotros no tenemos en la ley de contrato de trabajo otra reinserción laboral después del despido más que la del representante sindical. Hoy la tenemos con el DNU, ¿sí? Con el DNU que prohíbe los despidos sin justa causa y por causas económicas. Tengo, a ver, no sé si es una pregunta o una aclaración. Carlos dice, o pedir la nulidad del despido por discriminación y reclamar salarios caídos más reinstalación, delegado sindical, actividad sindical o embarazo. A ver, Carlos, desde mi experiencia personal, la reinstalación solo prospera en el caso del delegado sindical y en el caso de la vigencia del DNU, que prohíbe los despidos sin justa causa o con causa justificada. Por supuesto, chicos, que a la trabajadora en este periodo de protección, o al hombre o a la mujer en el matrimonio, o al representante sindical, siempre se los puede despedir con causa, ¿sí? Estamos hablando de que no lo puedes despedir sin causa. Con causa justificada, siempre. La reinstalación, yo no he visto casos en los que procede, me puedo equivocar, para mí no corresponde el pago de la indemnización, ¿sí? No sé si has leído acá en Mar del Plata, Carlos. Fallos debe haber de todo, para todos los lados, como la Biblioteca del Derecho. Yo iría por la indemnización, ¿sí? En el caso del representante sindical es distinto porque es en el único caso que prospera, de acuerdo a la ley, la reinstalación laboral, ¿sí? A ver, no, yo no quiero desalentar los pedidos, ¿sí? Hay muchos colegas que estudian un montón y crean situaciones que fundadas tendríamos que ver cuál es el análisis de la jurisprudencia al respecto. Intento mostrarles qué es lo que dice la ley o cuál es el criterio de los tribunales y después ustedes tienen el libre albedrío para pedir. Hoy la ley solo prevé la reinstalación en 2 situaciones: DNU, de prohibición de despidos, o representante sindical. Y el representante sindical tiene además la particularidad de que si no lo reinstala, tiene además la particularidad que va a percibir no un año, sino todos los salarios que le correspondieran a un año, más todos los salarios que le correspondieran a su mandato, ¿sí? Porque un año solito percibe el representante sindical no elegido. El elegido le corresponden los saberes hasta la finalización de su mandato. Guillermo dice también, procede la reincorporación en caso de distracto de renuncia por coacción. Chicos, hay que probarlo. Si alguno logra probar la renuncia por coacción, cuéntenos, porque es muy común, pero muy difícil de probar, ¿sí? Déjame pasar un aviso cortito. Por eso, muchachos, el tipo va a renunciar, no lo mande, que no lo acompañe nadie, y a 300 metros del correo. O toma la cámara de enfrente y dice, ahí estaba, mira el delegado, que lo estaba esperando en la puerta. ¿Sí? Y una cosa, en la embarazada, como bien decía Vero, refresco una cosa que dije la clase pasada, igual que el matrimonio, podés negociar todos los demás rubros si querés, pero los 13 meses de la embarazada o te los comés, no te dejan negociar por debajo de eso, más después las indemnizaciones para achicar, pero los 13 meses no te lo homologan, si ya les conté la experiencia pasada.
Y en el caso del delegado, yo tuve un empleador súper calentón que lo echó, y bueno, en una de las audiencias se negoció, y alguien de adentro me dijo, aprovechaba a ponerle ahí ahora un pedazo de plata, porque una vez que sale la sentencia, no hay cambio de reincorporación por plata, ¿eh? Una vez que salió el fallo, adentro. Ni hay plazo en la ¿Eh? sentencia. Ni hay plazo. Claro, y una vez que está Un reincorporado, no puede temita, cambiar un plata por temita. reincorporación. Cintia, que quiero aclarar una cosa, porque veo muchos comentarios. Yo entiendo que el que litigue, hay muchas cuestiones creativas, ¿sí? Este taller es liquidatorio. Solo vamos a aprender a liquidar. Hay un tema, ¿eh? Sí. Sí. Porque, por ejemplo, acá... Hay un tema de reincorporación. Sí, pero yo no quiero demorarlos en esto porque no vamos a terminar con la liquidación. Hay infinitos temas que podemos discutir y hacer simposios al respecto, ¿sí? Pedro hace un Pedrito en realidad, que creo que no es Pedro Alarcón, hace una pregunta relacionada con la lactancia. La verdad que hay infinidad de cuestionamientos, que no quiere decir que no se los quiera contestar, pero nos vamos a demorar en el tema de la liquidación. Estamos viendo acá qué liquidar, ¿sí? Yo entiendo que tengan pedidos de reincorporación. Esto es Mar del Plata, Guillermo, no sé dónde litigás vos. Mar del Plata es un fuero no creativo. Acá no pasan cosas raras. Acá se ciñen prácticamente a la ley. No hay cuestiones muy novedosas. Y por supuesto que nos podemos poner a citar jurisprudencia de donde quieran, no solo en el fuero laboral. Después le tenemos que justificar a la señora que se quiere divorciar y quiere 3 millones de pesos de compensación económica, que lo vio en el noticiero, y se aplicó en Capital Federal. Esto es Mar del Plata, ¿sí? Negociación de la indemnización en el condado de San Martín. No sé. Partido San Martín. Te digo, me encantó. San Martín, me encantó. Pensé que hablaba de la confitería San James, no sé por qué, que era lo que más me... Claro, bueno chicos, provincia de Buenos Aires no es Mar del Plata. Nosotros somos un departamento judicial conservador, ¿sí? Yo admiro a los colegas que estudian tanto, no se compliquen, acá 2 más 2 sigue siendo 4. No va a ser 2 y medio, no va a ser un cuarto, ¿sí? Lo que va por la ley prospera, lo que no va por la ley no, ¿sí? No pierdan el tiempo porque se les va a pasar la vida. No hagan demandas de 60 millones de hojas porque no se las lee nadie. Fue de lo más sincero el doctor Novoa ayer cuando dijo, miren muchachos, si tienen algo de prueba que les importe, díganmelo en el alegato porque yo no lo voy a ver en el expediente. ¿Sí? Y ahí dio una pauta de lo importante que es el alegato, bien hecho, no decir yo probé. No, a ver, ¿dónde lo probó? Porque si usted le dice al juez dónde lo probó, lo va a ir a ver. Si no, muy probablemente algo se le pase, ¿sí? Me parece que está bueno cuando los jueces nos acercan a la realidad. No desaliento la creatividad, ¿sí? Les digo, a veces la creatividad es lo único que nos queda. Cuando tenemos la ley, vayamos a la ley, ¿sí? Salvo que haya alguna pregunta con relación a la liquidación, seguimos. Un aviso cortito que dijiste alegato vos. Cortito. Liquidación no. No se pongan a contestar la demanda en el alegato, porque los van a cortar. No, bueno, pero vamos a seguir porque si no, no terminamos con la liquidación. ¿Estamos claros, chicos? No es que yo quiera desalentarlo, pero tenemos que aprender a liquidar. Si vamos a crear, va a ser materia de otro taller, ¿sí? Bien, entonces, seguimos avanzando. Ahora nos encontramos ante la situación de un empleado que ya no está bien registrado, ¿sí? Un empleado que está registrado deficientemente o que está registrado, sin registración, perdón. Registrado deficientemente o registrado totalmente en negro, no registrado, ¿sí? El famoso trabajador en gris y el trabajador en negro. El trabajador en gris puede ser gris más oscuro, gris melange o gris clarito, ¿sí? Porque puede ser de 3 modalidades, ¿sí? Además, doctor Alarcón, yo soy divertida, para usted que me reta. Entonces, el trabajador registrado deficientemente puede tener una fecha de ingreso distinta a la real, una categoría diferente a la debida,
o puede tener una remuneración inferior a la percibida. ¿Sí? El famoso trabajador de medio jornal es un trabajador en gris, no es un trabajador en negro. El trabajador que entró, y esto es muy común, y acá suelen perder los juicios por monedas. El trabajador que entró el 1 de febrero y lo registraron el 15 porque nos olvidamos de pasarle los datos a la contadora. ¿Sí? Tiene una fecha de registro inexacta. No importa si son 2 días o 6 años. Para la ley es lo mismo. No importa, y esto que es muy difícil, chicos, de hacerle entender a las empresas, no importa si vos le diste 300 pesos para hacerle un favor todos los meses y no lo registraste, pero eran 300 pesos, y eran 300 pesos no registrados. Y esos 300 pesos no registrados le dan la posibilidad al trabajador de colocarse en situación de despido y cobrar un montón de plata. Todo lo que vimos, 245, preaviso, integrativo, incidencias del SAC en los 3 rubros, le vamos a sumar todo lo que vamos a ver ahora. Y todo lo que vamos a ver ahora está contenido en 2 normas. 2 normas que ustedes tienen que tener siempre a la mano, además de la Ley de Contrato de Trabajo. Ley 24.013, la famosa 24.013, Ley de Empleo, que tuvo varias modificaciones porque en el interino tuvo unos contratos ahí promovidos en una época nefasta de la legislación laboral, que para no tener problemas políticos no voy a decir cuál era, y después la 25.323, ¿sí? Que es una ley cortita, no les va a resultar muy difícil aprenderla, es una ley muy cortita, que tiene 2 artículos, el 1 y el 2, ¿sí? Y nosotros en la registración laboral vamos a tener entonces este empleado en gris, parcialmente registrado, y vamos a tener el empleado en negro, nada registrado, ¿sí? ¿Y qué artículos vamos a tener en cuenta cuando el empleado no está registrado o está registrado deficientemente? Ley 24.013, Ley de Empleo, 4 artículos, no 3. 4, 8, 9, 10, fundamental el 11. No se acuerden del 8, no se acuerden del 9, no se acuerden del 10. Nunca se olviden del 11. 25.323, artículo 11 de la 24.013, artículo 1 de la 25.323. ¿Sí? Son incompatibles las percepciones de la 24.013 y de la 25.323. A la 24.013 le vamos a agregar un 5.º artículo, que es el artículo 15, pero lo vamos a ver al final. El artículo 15 de la 24.013 tiene su similar en el artículo 1 de la 25.323. ¿Cuál es la diferencia entre el artículo 15 de la 24.013 y el artículo 1 de la 25.323? Una diferencia fundamental. El artículo 15 es compatible y simultáneo con el artículo 8, 9 o 10 de la 24.013. El artículo 1 de la 25.323 es incompatible con la 24.013. La 24.013, como acá me apunta Gonzalo en los comentarios, se aplica siempre y cuando yo hubiera reclamado la debida registración laboral vigente el vínculo. La 25.323 se aplica cuando la debida registración laboral se intima extinguido el vínculo laboral. ¿Sí? Tengan en cuenta, y esto nos saltamos un poquito de la liquidación laboral, cuando va el trabajador y le dice, estás despedido, andate. Si yo reclamo, ratifique o rectifique despido verbal, estoy perdiendo la posibilidad de reclamar la 24.013. En esa situación, lo que es más aconsejable es pedir que aclaren situación laboral ante la negativa de tareas, ¿sí? Cuando hagamos el taller de telegramas vamos a ver cómo se confecciona debidamente ese telegrama de aclarar situación laboral. Pero tengan en cuenta esto, ¿sí? Si yo intimo la debida registración laboral en una relación
que está extinguida, va a correr la 25.323, que es un solo artículo de beneficio. Si yo reclamo la indemnización laboral vigente, la registración laboral vigente en la relación, me va a correr la 24.013, que me va a dar un abanico más amplio de indemnizaciones. ¿Sí? La 25.323 va a tener un artículo 2, que lo vamos a ver dentro de un ratito, que no tiene que ver con la registración laboral, que sino tiene que ver con todas estas indemnizaciones que estuvimos viendo hasta acá. Vamos a la 24.013. Tanto 24.013, vigente la relación laboral, como la 25.323, extinguida la relación laboral, cualquiera de las dos, tienen como requisito indispensable de procedencia, ¿sí?, que cumpla con la intimación prevista en el artículo 11 de la ley 24.013. El artículo 11 de la ley 24.013 me dice expresamente cómo tiene que ser la confección de la comunicación que intima al empleador al debido registro de la relación laboral vigente o extinguida, y esa comunicación en simultáneo a la AFIP. Hoy esa comunicación en simultáneo a la AFIP puede ser por telegrama colacionado laboral o por el ingreso a la página de AFIP con la clave fiscal del trabajador y el PDF del telegrama subido a la página con el acuse de recibo, ¿sí? Por ahora cualquiera de los dos métodos está vigente. ¿Cachi? Aclarar un cachito otra vez lo de la AFIP con la 25.013, porque... No es solo la AFIP. No es solo la AFIP, todo el artículo 11 debe cumplirse con la 24.013 y con la 25.323. No vamos a ver qué dice el artículo 11, porque no corresponde... No, pero tenés que comunicar a AFIP. Sí, todo el artículo 11, Bueno. es el que dice que tenés que, dentro de las 24 horas de remitido, no simultáneo, dentro de las 24 horas de remitido, el telegrama colacionado laboral que intima al empleador al debido registro de la relación laboral, esa misma comunicación con los datos del empleador debe ser remitida a la AFIP. Porque el otro día me llamó un colega para consultarme, le explicé y después te porfían. No porfíen porque es así. Chicos, una aclaración que les va a parecer una pavada, pero no es tal. Trabajador envía telegrama colacionado laboral gratuito. He visto abogados que le hacen enviar al trabajador carta documento, porque lo desconocen, ¿sí? Aunque les parezca mentira. Yo realmente, les soy sincera, hace muchos años que di laboral. No recuerdo, pero si hay alguien en este momento que le haya dado hace poquito, por favor, díganme si les hacen esta aclaración tan tonta, porque a mí me parece que no. La comunicación, el intercambio, que yo ni siquiera me acuerdo si lo vemos, se hace por telegrama colacionado laboral gratuito para el trabajador. Es el empleador el que manda carta documento. ¿Sí? No es un detalle menor, porque le estamos haciendo gastar a un trabajador 700 pesos, mínimo por 4 veces, que no corresponde. ¿Sí? Parece una pavada, pero no es así, y me ha pasado recibir por empresas una carta documento porque algún abogado que no hace laboral le hizo mandar carta documento al trabajador, y el trabajador, ante el desconocimiento, fue y la mandó y la pagó, ¿sí? Sí, es necesaria la práctica laboral, por eso están estos cursos. No creo que lo logremos. Después de 30 años logramos hacer estos cursos. Vamos de a poquito. Yo espero que lo logremos en algún momento. No lo logré yo, en realidad lo logró el doctor Basso, incorporar en elementos de actuación profesional algunas cuestiones relacionadas con el derecho laboral, que no tenían nada, no hay práctica laboral. Entonces, es difícil ejercer. Yo entiendo que para todos es difícil. El tema es que del otro lado hay gente, chicos. Nunca se olviden de eso. Del otro lado hay gente. Derecho de familia y derecho laboral son temas complicados. En el penal no pasa, porque en el penal, si ustedes le erraron, cuando el preso sale, se las cobra. Pero en el laboral es más difícil. ¿Sí? Es así. Nadie se anima a hacer penal si no sabe, porque las consecuencias son bravas. ¿Sí? Nosotros, Cachi, tenemos amigos a los que les han vaciado el estudio por algún ajuste de recurso extraordinario mal presentado. Nosotros tenemos un amigo que lo mataron a palos en la sala de audiencia cuando condenaron, ¿te acordás? Bueno, y ni hablar de uno que lo mataron en Olavarría, ¿no? No, bueno, pero eso, bueno, tema aparte, pero al otro, el mismo tipo que le dio la condena se dio vuelta y lo agarró a piñas adentro del tribunal. Claro, eso no nos pasa en laboral porque siempre la culpa es del otro, pero suele ocurrir.
Bien, fundamental entonces, cualquiera de las dos situaciones, vigente o extinguido el vínculo laboral, lean bien el artículo 11 porque hay que cumplir con el artículo 11. Vamos a las indemnizaciones. Ley 24.013. ¿Qué pasa si el trabajador tiene una fecha de ingreso diferente a la real? ¿Va a prosperar si yo hice todas las intimaciones como corresponde? El empleador no me quiso registrar bien porque tiene una oportunidad de registrarme bien. Va a prosperar una indemnización equivalente a la remuneración percibida, no la mejor, no la última, la remuneración percibida actualizada que el trabajador hubiera devengado durante el periodo no registrado. Supongamos que ingresó a trabajar el 1 de enero del 2001 y lo registraron el 1 de enero del 2002. Tenemos 13 meses, porque incluye SAC, de remuneración no registrada. Entonces, remuneración debida durante esos meses, ¿me tengo que retrotraer para hacerla bien a la escala de ese año? Ahora les voy a hacer una aclaración. La ley habla de remuneración actualizada. Entonces, para que no me lo impugne la empresa, la empleadora, lo que ustedes pueden hacer es tomar la remuneración de la escala salarial, no la última, no la mejor, no la que a usted le convenga, la remuneración de la categoría laboral que hubiera tenido el trabajador, supongamos vendedor A, en vez de tomar la del 2001, toman la del 2020 y aclaran que hacen esa salvedad tomando como consecuencia la actualización de la remuneración. ¿Se entiende? Para no ir a averiguar la remuneración del 2001, tomo la remuneración del 2020, no con todo, con la antigüedad, con todo lo que le cargo, sino la indemnización del 2001, llevada en categoría al 2020, sumo los 13 meses, porque le voy a incluir el SAC, y lo divido por 4. ¿Sí? 13 meses sumados dividido por 4. ¿Sí? 1/4 de esa remuneración. Entonces, divido por 4 y ese suma va a ser la indemnización por la registración laboral de una fecha de ingreso distinta a la real. Lo mismo, el mismo procedimiento ocurre en el caso de una remuneración no registrada. Cuidado, chicos. No hay periodos simultáneos de las dos situaciones. El trabajador que no estuvo registrado en la fecha real tampoco tenía registrada su remuneración, pero le corresponde una sola indemnización. Diferente es si fuera por distintos periodos, es decir, en el 2001 no estuvo registrado y en el 2002 tuvo una remuneración distinta a la percibida. Eso sí prospera, pero por el mismo periodo no prosperan las dos indemnizaciones. ¿Sí? La indemnización por una remuneración distinta a la real, por ejemplo, el famoso trabajador que lo registra por 4 horas, es sobre la base de la remuneración no registrada, no sobre la base del total, actualizada por cada periodo, dividido 4. Y eso me va a dar, y con la influencia del SAC, con la incidencia del SAC, me va a dar la indemnización. En Mar del Plata, tenemos 4 tribunales, ¿sí? En Mar del Plata, el Tribunal 4 expresamente pide y no da traslado de la demanda si ustedes no confeccionan la liquidación discriminando los periodos. ¿Sí? Tienen que tomarse ese trabajito. Enero del 2001, tanto no registrado, enero del 2002, tanto no registrado, total, 1/4 de la remuneración y lo que corresponde. ¿Sí? ¿Está claro eso? Tienen que hacer la discriminación. Y además, para que prospere, tienen que hacer la discriminación. Algunos tribunales lo dejan pasar. El 4 expresamente no, que me parece que está bien, corresponde, ¿sí? Es la remuneración que percibieron y no se registró. ¿Estamos? Si hubiera horas extras, en ese periodo las tienen que calcular. Si hubiera horas extras en el periodo que está extinguiendo el vínculo y no en ese periodo, no se calcula. ¿Sí? Tengan en cuenta eso para no hacer una indemnización sideral y que no prospere. El trabajador en negro va a tomar el 100% de la remuneración no registrada por el 100% del periodo trabajado, dividido 4, con las incidencias del SAC de cada periodo. Fíjense que yo en el apunte les puse
que tiene la particularidad, esta indemnización, de cómo se retrotrae hacia atrás. No se toma la prescripción de 2 años para el cálculo, se toma la prescripción de 2 años para la percepción. ¿Se entiende la diferencia? Se retrotrae a la fecha de vigencia de la ley, ¿sí? Recién se puede calcular la indemnización de la 24013 desde la entrada en vigencia de la ley, ¿sí? Yo tengo un problemita con los números, creo que es en el 98, no sé si alguno tiene el apunte ahí. Desde el 98 hacia acá podemos calcular todos los periodos. Va a ser muy raro que tengamos un trabajador anterior al 98, pero tengan en cuenta eso, ¿sí? No se puede aplicar la ley 24013 por periodos trabajados anteriores a la fecha de entrada en vigencia, que no lo tienen en cuenta, ¿sí? Estamos hablando de cómo calculo la indemnización, no de hasta cuándo tengo derecho a percibirlo. Entonces, llegamos al artículo 15 de la 24.013, ¿y qué dice el artículo 15 de la 24.013? Ah, del 91, gracias Gonzalo, más vieja esto, mejor. No sé por qué tenía en mente que era el 98. Claro, tenés razón, si en el 90 fue toda la modificación del doctor Menem a los contratos promovidos. 91, sí, no había hecho ese análisis. Muchas gracias, Gonzalo. O sea, se puede retrotraer hasta el 91. Último artículo de la 24.013, que me va a engrosar las indemnizaciones. Sí, Claudia, la de la 25.323 no hay problema porque ya estarían prescriptos los reclamos si no lo hubiera aplicado en esa época. Artículo 15 dice que si el distracto, habla de el empleador hubiera ocasionado el distracto sin justa causa, además de todas las indemnizaciones del 8, 9 y 10, que son las 3 situaciones que vimos, le va a corresponder al trabajador la duplicación de las indemnizaciones que tiene derecho a percibir como consecuencia del distracto. Entonces, ¿qué indemnizaciones duplico? 245 con incidencia de SAC, preaviso con incidencia de SAC, integrativo con incidencia de SAC, ¿sí? Siempre que hablamos, siempre que la ley hace referencia a las indemnizaciones que le pudieran corresponder como consecuencia del distracto, la duplicación en el caso de la 24.013 hace referencia a estas indemnizaciones. 245, preaviso e integrativo, más las incidencias de SAC en los 3, ¿sí? Todo esto siempre y cuando yo hubiera hecho bien el telegrama colacionado laboral conforme lo marca el artículo 11, y además de todo eso, hubiera sido la intimación previa al distracto. Si la intimación es posterior al distracto, es decir, ya se extinguió el vínculo laboral, pierdo el derecho a intimar de ninguna manera. Lo que voy a perder es el derecho a aplicar la indemnización de la 24013 o la multa, como algunos lo llaman. ¿Por qué? Porque va a correr la ley 25.323, va a entrar en juego la ley 25.323. ¿Y qué prevé el artículo 1 de la 25.323? Incompatible con las indemnizaciones de la 24.013. Algunos reclaman las dos, otros dicen, bueno, si el despido está medio dudoso a la fecha, reclamo las dos y aplíqueme la que corresponde. Atentos, eso cuando controlamos las liquidaciones. Impugnan, eso está mal. ¿Sabe cómo le caigo? Sí. ¿Cómo? ¿Sabe cómo cuando piden las dos juntas, ¿sabe cómo le caigo? Es muy común, Cacho, ¿no? El 80% de las demandas que te caen tienen las dos. Sí, y algunos te piden el uno subsidiario, cuando te piden el 24.13 subsidiariamente, si no procediera, aplíquese el artículo 1, me parece chino eso para mí. Yo creo, chicos, miren, es triste, pero yo creo que estamos cada vez litigando peor. No sé si por necesidad, por si todos hacemos todo, porque no tenemos tiempo, por la vorágine, cada vez estamos litigando peor. Y como en laboral todos creemos que lo soluciona el tribunal, y algo que dijimos ayer en el seminario es cierto, todos intentamos no llegar a la vista de causa, porque no da miedo, porque no sabemos cuál va a ser el resultado. Hoy hablaba con un colega, ayer hablaba con un colega y dice, yo intento no llegar a la vista de causa, por las dudas. Y la verdad, todos hacemos lo mismo, porque no sabés, puede ser el mejor juicio o el peor. Yo creo que los buenos abogados son los que más sentencias laborales tienen. Después todos somos buenos conciliadores o malos conciliadores o lo que se les ocurra, pero después nada. Entonces, la otra vez hubo un colega excelente que se encaprichó porque según el trato bárbaro le salió una sentencia, no sabe cómo explicarle al empleador ahora el numerito. Sí, no, bueno, sí. Y a ver, si ustedes son asiduos de asistentes a las clases,
Lo vimos con el doctor Lustanov en el tema del recurso extraordinario. El demandado me plantea el recurso extraordinario y el actor me mete el recurso extraordinario por la diferencia. Si total vamos a perder el tiempo, vamos a perderlo con fundamento. Entonces hay que ser cuidadoso en qué hace uno, cómo es la estrategia a seguir. Bien, volviendo a la 25.323, 25.323 que dice artículo 1, duplica la indemnización de extinción del vínculo laboral, ¿sí? Nada más. O sea, solo va a prosperar el 15. Me perdí la del 8, me perdí la del 9, me perdí la del 10, ¿sí? Me asimila al artículo 15 de la 2403. Pero dijimos, la 25.323 tiene un artículo 2. Y ese artículo 2 dice, mire, si usted no le pagó en término al trabajador, le va a tener que pagar una indemnización extra. ¿Por qué? Por haberlo obligado a iniciar la acción judicial. Y esa indemnización prospera cualquiera sea el rubro que el trabajador no percibió indemnizatorio. Si lo obligué a iniciar la acción judicial, le va a corresponder una indemnización extra. ¿Equivalente a qué? Al 50% de las indemnizaciones por distracto. ¿Sí? 50% de la indemnización por antigüedad, 50% de la indemnización por preaviso, 50% del integrativo, más las incidencias del SAC. ¿Sí? Ya, estas serían todas las indemnizaciones que no podemos perdernos, pero hoy tenemos 2 decretos de necesidad de urgencia, que ya lo hablamos reiteradas veces, les subí el apunte, espero que lo hayan leído, es una opinión totalmente personal. Si vamos a aplicar a rajatablas el artículo dice, despido sin justa causa, ¿pueden o no hacer referencia a que la ley de contrato de trabajo asimila el despido indirecto al 245? Yo tengo mis reservas. En ese caso, en el despido sin justa causa, cuando hablamos de la doble indemnización, va a duplicar todo lo que el trabajador reclama en concepto indemnizatorio. Es decir, duplica la ley de contrato de trabajo, duplica 24013, duplica artículo 80, duplica artículo 132, todo. ¿Sí? Porque no habla de todos los rubros indemnizatorios del 245. Habla de todos los rubros indemnizatorios que al trabajador le pudieran corresponder como consecuencia de ese distracto. Hoy tenemos en juego otro DNU que dice que hay prohibición de despido. Entonces, para que prospere la doble indemnización en un trabajador, primero tengo que haber instado la reinstalación laboral. Esto es una opinión personal. Si ustedes no instalan la reinstalación laboral, ¿sí?, es dudosa la procedencia de la doble indemnización, porque hay como 2 decretos contradictorios. Si no me pueden despedir y me tienen que reinstalar, no tengo la opción de que me paguen la doble indemnización. Primero tengo que ir por la reinstalación y después por la doble indemnización. Aunque no lo reinstalen, aunque no hagan el amparo para que lo reinstalen, ¿se entiende la estrategia? ¿Sí? Bien. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? Rápidamente vimos en 3 clases todo lo que sería una liquidación laboral. Merece estudio de parte de ustedes, merece que lean los apuntes, y todo esto se va a ir modificando con el dictado de nuevas normas, ¿sí? Hay situaciones que se prevé que se van a modificar de la 24.013. Hubo modificaciones hace muy poquito, por ejemplo, con relación al trabajador jubilado. Cuando el trabajador jubilado extingue la relación laboral por la intimación del empleador, solo tiene derecho a la liquidación final. Si el empleador lo intimó a iniciar el trámite jubilatorio y pasa el año o se jubila antes, solo percibe la liquidación final, no hay ningún pago de compensación por antigüedad, ¿sí? Pero tengan en cuenta que durante el gobierno de Macri se modifica no la edad jubilatoria, sino la edad de intimación, y se extiende a los 70, ya no a los 65, ¿sí? Pero en esa situación de extinción del vínculo laboral, solo procede el pago de la liquidación final. En el caso de los contratos de trabajo a plazo fijo superiores a 1 año, o los contratos de temporada que se extingan con anterioridad a la finalización de temporada, existe lo que se llama indemnización por ruptura ante tempus, que es una indemnización equivalente a todo lo que le hubiera correspondido percibir al trabajador hasta la finalización de ese plazo, ¿sí? En el contrato a plazo fijo, perdón. El contrato de trabajo por tiempo indeterminado, recuerden que es un contrato de trabajo que es indeterminado con prestación discontinua, ¿sí? Pero además le va a corresponder eso de la ruptura ante tempus.
¿Está claro? Sí, Cachi. La doctora Casarini quería hacer una pregunta una vez que consiguió la cámara. Contestale, por favor. Ah, perdón, porque tengo justo abierto el chat en su cara. Una vez que consiguió la cámara. A ver, te escuchamos. Pero está silenciada. No, no te escuchamos. Cintia lo resolvió. A ver qué pasó. Cópienla. ¿Quieren copiarla en el chat? Ahí la copian en el chat. Bien. ¿Alguno tiene otra pregunta? ¿Quiere habilitar? A ver, Cintia. Estás muteada, Cintia, ¿eh? Ahí. Ahí estoy. No, yo quería agregar algo como un aporte. Sí, La ley 23.592 contra todo acto discriminatorio habilita pedir la reinserción de un trabajador. Pero si suponete que no quisiéramos arriesgarnos a eso, también habilita, y yo he conseguido una sentencia en el Tribunal 2, a una indemnización adicional por daños al trabajador porque el despido fue discriminatorio. Miren, sí. Tenés las dos opciones. Perfecto, perfecto tu aclaración. El otro día leí una demanda de un colega del foro de Miguel Traverso, que realmente lo felicité y le pedí prestado algunos fallos que él había subido con ese despido discriminatorio, porque estaba excelentemente redactada, muy bueno, sí, es cierto, y no se usa mucho el tema del despido discriminatorio, porque es difícil de probar, ¿no? Bueno, pero depende, hay que ser imaginativo, porque en el caso mío habían echado a una persona porque estaba enferma, y se pudo demostrar que no, lo despidieron por razones operativas de la empresa y tomaron otra persona en su lugar. Y analizando que era un excelente empleado hasta que enfermó, bueno, hay que ponerse a estudiar y hay que ver, pero es interesante que da la opción de reincorporar. Y la indemnización es 1 año también. Patri dice, ¿qué opinas de la sanción del artículo 53 ter de la ley de procedimiento? Algunos colegas la piden. Mira, me llegó ayer una carta documento en la que el Tribunal 2 pide que se depositen los rubros del 53 bajo apercibimiento de ejecución. Yo la verdad que hasta ahora no tuve la posibilidad de contestar ni de ejecutar nada. No vi ninguno. La verdad que es buenísimo si prospera, pero como todo es materia de prueba, tiene que ser que no te pagaron la liquidación final y que está claro, ¿sí? Ayer justo vi, yo estoy por una empresa y a la empresa la intimaron. Después les cuento a ver si prospera o no. A mí me intimó el 4 hoy. En el traslado a pagar los rubros, mi cliente quiere pagar, no le pagado la liquidación final, ahora quiere que al contestar la demanda que pida apertura de cuenta y pagarlo ahora. ¿Pero te pagaron por el 53? Sí, entiendo, no tengo acá el despacho, pero entiendo que sí. Ah, porque son los rubros que puedes ejecutar independientemente, o sea, el 53 bis me da la posibilidad de ejecutar los rubros que son debidos y están reconocidos. Los que yo reconozco que debo, los tengo que depositar, si no me dan la posibilidad de ejecutarlos. Eso dice el 53. No tiene que ver con yo quiero hacer una aclaración que te va a gustar. Seguramente, como yo hago empresas, van a decir, ¿qué hace este acá si están aprendiendo a liquidar? Chicos, los que hagan, cuando estén de parte del empleador, hagan lo que hago yo. Yo agarro los apuntes de Vero, los libros, todo, y los aplico a la inversa. Claro. Digo, bueno, si para liquidar bien hay que hacerlo así, ¿qué hizo este tipo acá? Entonces comparo, esto está bien así, este lo hizo así, está mal, y ahí le meto la impugnación. Uso el argumento de cómo se debe liquidar bien para comparar si está mal liquidado lo del otro. Es decir, no es que estamos aprendiendo a liquidar y después vemos otro día cómo impugnamos. Si lo aplican, o sea, no a la inversa. Si una liquidación esté bien hecha así, como le explicó Vero, y le hicieron cualquier mamarracho, porque a veces vemos desprolijidades graves, ahí te sirve para los fundamentos para la impugnación. Sí, a veces no necesitan desprolijidades graves. Vienen, nosotros acá vimos cuestiones relacionadas con ser puntilloso en la liquidación, o sea, tomar el promedio de las últimas 12 del preaviso, yo creo que el 100% no lo tomamos, ¿sí? También hay que ser honesto. ¿Qué dice la ley y qué hace uno en el ejercicio de la profesión? Si uno realmente no lo toma, como yo les decía ayer, seamos honestos. La verdad es que uno tiene que contar cómo ejerce, no solo decir se ejerce bárbaro. La realidad es que uno toma la mejor remuneración, hace la liquidación y que el juez disponga.
Pero le damos la pauta al abogado del otro lado, de la demandada, que si estudió, vino a un curso, lo leyó en algún lado, tenga la posibilidad de impugnarnos y hacernos quedar como unos burros. Porque no le vamos a poder decir al juez, che, lo hice rápido, total vos la ibas a corregir. Y una pregunta que va a la liquidación. Hay abogados que han tomado la costumbre, y me ha pasado últimamente, yo les meto unas oposiciones de acá a Francia, que dicen que como es muy engorroso determinar las horas extras y la diferencia salarial, las determine el perito. Bueno, no Yo me opongo. No debería prosperar el rubro, yo me lo pongo y le digo al juez, señor juez, buenas noches. María del Carmen dice, normalmente el perito contador define los números. No, el perito contador me da una pauta para la conciliación, ¿sí? El perito contador no define nada porque los rubros son materia de prueba. Yo al perito contador le digo que quiero que me liquide, y él lo liquida como yo quiero, ¿sí? Entonces, el perito contador es una base para la conciliación. Y los jueces me van a decir, mire doctora, fíjese lo que dijo el perito, pero están prejuzgando en realidad. Paso un aviso, fíjense que el perito muchas veces cuando son criteriosos dicen, conforme lo denunciado por el actor, sería esto. O conforme lo denunciado por el demandado, sería esto. Después será el juez que se la arregle. Yo igual no coincido con vos, María del Carmen. Los jueces no toman los montos que liquidan los peritos. De hecho, estamos a la prueba de la sana crítica, ni siquiera están obligados a tomarlos. Porque si el perito liquidó horas extras y las horas extras no se probaron, por más de que el perito las haya liquidado, no prosperan. Si el perito liquidó una adicional de convenio y el trabajador no probó la actividad, tampoco prospera, ¿sí? Espérenme que tengo acá la pregunta de la mamá de Camila, que ya no sos más Andrea, ahora yo sos la mamá de Camila, parece como cuando vamos al colegio. Hablando del DNU sobre la base de el contrato de trabajo es bilateral, ante un despido directo, sin causa, no considero procedente pedir la reincorporación. Sobre todo si la relación ya quedó lesionada e imposible de volver a trabajar. Tengo un caso que la empleada tuvo un ataque de pánico y le dijeron que si no retomaba tareas la despedían. Y la despidieron. El contrato, a mi humilde entender, está roto, por lo tanto procede la aplicación del DNU. Mira, Andrea, yo voy a disentir con vos. En el caso de que la trabajadora tuviera una enfermedad inculpable, el despido está roto porque sigue de licencia. No, tenés que pedir la reincorporación, pero no tiene que volver. Porque una cosa es la reincorporación laboral y otra cosa es el cumplimiento efectivo de tareas. En este caso particular que vos me decís, lo mismo plantean muchos cuando dicen, bueno, está el trabajador en negro, ¿cómo le voy a pedir la reincorporación? La reincorporación se la tengo que pedir, porque la injuria laboral, en el único caso de que podría, y no sé, es en algún caso de despido discriminatorio, pero fíjense que la ley no prevé una triplicación de la indemnización, prevé justamente la prosecución del vínculo. Vuelva y trátelo bien, ¿sí? En el caso como vos lo planteás, yo creo que la trabajadora debería estar de licencia, debería seguir de licencia, y en ese caso, finalizada la licencia, además de volver, pedir que los malos tratos cesen o lo que fuere, ¿sí? Pero previamente tenés que justificar eso, pero es una opinión totalmente personal. ¿Sí? No podés hablar. ¿No querés copiarlo? Estamos escasos de recursos. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda. Bueno, agradecerles a todos la paciencia. Se anotaron un montón, vinieron los que realmente tenían ganas de aprender. Después se generan las dudas y todos nosotros que aprendimos se las vamos a contestar en los foros y en los grupos. Avisos parroquiales. Vamos a confirmarles el tema de el taller de telegramas de intercambio. Martes 18 comienza el seminario de alquileres. 25 de octubre el inicio de la profesión. Tienen para anotarse hasta fin de mes en el posgrado, que les digo, lo mejor que he visto hasta ahora de Derecho Laboral, sinceramente. Perdí el link. Perdí el link. No me puedo anotar porque perdí el link. Ahora se los paso. Después me comentas, Andrea, cuando gustes, por supuesto. Y todos invitados a participar de los foros y de los grupos que tenemos para seguir capacitándonos, ¿sí? El valor del posgrado, Guillermo, es de 4.000 pesos. Les digo yo que estoy haciendo la especialización de Derecho Laboral, que es malísima. Ojalá me escuchen de la UBA.
No les quiero decir cuánto sale porque no vale ni la pena, ¿sí? La verdad que este programa es docentes de excelencia. Los temas son necesarios, están buenos, no son pavadas, que no nos van a servir a nadie, y me parece que el precio es sumamente accesible, ¿sí? ¿Puedo hacer una pregunta a la doctora Casarini y a la doctora Ospiano, que están ahí a las dos, para ver si hace lo mismo que mi mujer? ¿El elíptico que tienen ahí atrás lo usan de tender como mi mujer o lo usan? Más o menos, más o menos. Ah, más o menos. Para colgar el sombrero, mirá. Mi mujer lo usa de tender, por eso les digo. Bueno, chicos, muchas gracias por participar a todos. Nos seguimos viendo en los grupos y en las clases, ¿sí? Los espero. Bárbaro, gracias. Adiós, Roberto, nos vemos. Nos vemos pronto a todos. Nos vemos, colegas. Un gustazo siempre Muchas juntarme con gracias. ustedes. Claro, algo. Disculpen mis Sale interrupciones. 4.000 pesos total, no 4.000 pesos por mes. 4.000 pesos total. Es muy accesible. Sí, Totalmente accesible. Por supuesto. chicos, nos vemos. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen día. Gente, a todos, gracias. Adiós, adiós. Buen día.